A ver, hubo un tiempo en que solo con oír el nombre John D. Rockefeller a la gente le entraba un escalofrío. Y no es para menos, ¿eh? Hablamos del primer multimillonario de la historia, una de las personas más ricas que han pisado la Tierra. Pero lo más increíble es su historia, un ascenso desde la más absoluta miseria. Una historia que, la verdad, es tan inspiradora como, bueno, terrorífica. Fijaos en esta cita de su biógrafo, Ron Chernow, porque creo que lo clava. Su lado bueno era tan bueno como malo era su lado malo. O sea, es que define a la perfección esa dualidad que tenía, esa naturaleza tan dividida. Parecía que dentro de él vivían dos personas completamente opuestas. Entonces la pregunta es obvia. ¿Quién era de verdad John D. Rockefeller? Pues eso es lo que vamos a intentar descubrir hoy. Vamos a intentar ver qué hay detrás de esa leyenda y de esa reputación tan contradictoria. Vale, empezamos por el principio, porque para entender al gigante, al magnate, primero tenemos que conocer al niño. Y su infancia, fue una de contrastes brutales. Por un lado, una familia que no tenía un duro, y por otro, una disciplina casi militar en mitad de un caos absoluto. Es que su personalidad se formó literalmente entre dos fuegos. Por un lado estaba su padre, al que llamaban Devil Bill, un tipo que era un estafador, bígamo, vamos, una joya. Desaparecía meses y de repente volvía a casa cargado de regados. Y en el otro extremo, su madre, Elisa, una mujer súper religiosa, devota, que le metió en la cabeza desde pequeño el valor del trabajo duro, la fe, mientras ellos, claro, intentaban salir adelante como podían. Y su ascenso, a pesar de todo ese caos, fue increíblemente metódico. Después de una infancia de lo más inestable, que incluyó hasta un escándalo de su padre que les obligó a mudarse de ciudad, con 16 años, ¡pum!, consigue su primer trabajo. Y ojo a esto, porque esa fecha, el 26 de septiembre, se convirtió para él en el Día del Trabajo. Lo celebraba cada año, pero con muchísima más pasión que su propio cumpleaños. Alucinante. ¿Y cuánto ganaba? Pues, agarraos, 50 céntimos al día. Nada. Un comienzo súper humilde. Pero es que su ambición era de otro nivel. Se cuenta que cada mañana antes de salir para el trabajo se miraba al espejo y se lo repetía una y otra vez. Estoy destinado a ser rico. Claro, con esa mentalidad, ¿a dónde fue a parar? Pues al ojo del huracán, al epicentro del caos más absoluto, la industria del petróleo, que acababa de nacer. Aquello era el salvaje oeste, un mercado donde el precio de un barril podía pasar de costar 10 céntimos a $14 en un abrir y cerrar de ojos. La fiebre del oro negro en su máximo esplendor. Y en medio de toda esa locura, él encontró su arma secreta, el queroseno. Un tipo, un inversor llamado Samuel Andrews, le enseñó un proceso casi mágico para purificar el petróleo. El resultado era un combustible que ardía más tiempo y daba más luz que ningún otro. Quien controlara eso, bueno, pues tenía una ventaja brutal sobre el resto. Se asoció con Henry Flagler y juntos diseñaron una estrategia, que no era de negocios, era una estrategia de guerra. El plan era sencillo pero letal. Paso 1. Conseguir descuentos secretos con los ferrocarriles, que nadie más tuviera. Paso 2. Con ese margen, iniciar una guerra de precios, reventar el mercado. Paso 3. Aplastar a la competencia, llevarlos a la ruina. Paso 4. Comprar sus empresas en bancarrota por 4 duros. Y el paso final, controlar todo el mercado. Una estrategia, la verdad, brutal. Pero oye, funcionó a la perfección. Y vaya si funcionó. El efecto de esa estrategia fue inmediato y devastador para sus competidores. Aquí empieza el periodo de expansión más agresivo que se recuerda. Los años en los que su empresa, la Standard Oil, empezó a sacar sus tentáculos para controlarlo absolutamente todo. El mejor ejemplo de esto es lo que se conoció como la masacre de Cleveland. Imaginaos la escena. Rockefeller utiliza el miedo, extiende rumores sobre sus acuerdos secretos con los trenes, y en solo 6 semanas consigue que 22 de sus 26 rivales en la ciudad le vendan sus empresas. La mayoría lo hizo por puro pánico, malvendiendo negocios que valían una fortuna por una miseria. La velocidad a la que lo hizo es que es alucinante. Mirad los datos. En 1870, Standard Oil controlaba un 10% del mercado. 10 años después, en 1880, controlaba el 90%. El 90%, en solo una década. Una auténtica barbaridad. Pero claro, el refinado era solo el primer paso. No se iba a quedar ahí. Empezó a expandir su control a todo el negocio. Construyó su propia red de oleoductos para no tener que depender ni de los ferrocarriles. Al final lo controlaba todo, desde que el petróleo salía del pozo hasta que llegaba la lámpara de queroseno de cualquier casa. Con esos tentáculos llegando a cada rincón del país, pues normal que a su empresa la acabaran llamando el pulpo. Claro, ¿qué pasa cuando alguien acumula tantísimo poder y usa métodos tan opacos? Pues que la gente se harta.
Era inevitable. El público y también el gobierno empezaron a ver a Rockefeller de otra manera. Ya no era el genio de los negocios, ahora era una amenaza pública. Y en esta lucha surgieron dos protagonistas clave. Por un lado, una periodista, Ida Tarbell. Su padre, por cierto, había sido uno de esos empresarios que Rockefeller arruinó, así que era algo personal. Publicó una serie de artículos que fueron una bomba. Y por otro lado, nada menos que el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, que vio en Standard Oil el ejemplo perfecto, el enemigo público número uno para su cruzada personal contra los monopolios. Aquí es donde vemos el choque de trenes. ¿Cómo se veía Rockefeller a sí mismo? Pues como un salvador, alguien que había traído orden, eficiencia y estabilidad a una industria que era un caos. Pero, ¿cómo lo veía la gente? Justo lo contrario, como el monopolio más cruel, despiadado y avaricioso que había existido nunca. Dos mundos. Al final, el gobierno tuvo que mover ficha. Y lo hizo a lo grande. Presentó una demanda federal masiva contra Standard Oil. Hablamos de un expediente de más de 12.000 páginas. ¡12.000! Que detallaba todo: precios predatorios, espionaje, acuerdos ilegales. El objetivo era uno y muy claro: usar las nuevas leyes antimonopolio para derribar el imperio de Rockefeller. Y con esto llegamos ya al final de la historia, al último capítulo de su vida, que es, sin duda, el más sorprendente y paradójico de todos. Vamos a ver qué pasó después de ese juicio que literalmente cambió las reglas del juego. La fecha clave: 15 de mayo de 1911. Ese día sale el veredicto. Standard Oil es declarada culpable. Después de 41 años dominándolo todo, el imperio es sentenciado a muerte. La orden es clara. Tiene que dividirse en 34 empresas totalmente independientes. Sobre el papel, era el final de Rockefeller. Pero, y aquí viene el giro de guión más increíble de la historia de los negocios. Resulta que la disolución de su empresa fue el negocio más rentable de toda su vida. ¿Por qué? Porque él seguía teniendo acciones de cada una de esas 34 nuevas compañías. Y claro, cuando salieron a bolsa por separado, su valor se disparó por las nubes. Su fortuna personal no solo no disminuyó, sino que se triplicó. La mayor derrota de su vida lo convirtió oficialmente en el primer multimillonario del planeta. Es de no creer. Y con esa cantidad de dinero, una riqueza que es casi imposible de imaginar, ¿qué hizo? Pues dedicó el resto de sus días a la filantropía, pero a una escala nunca vista antes. Creó la Fundación Rockefeller, y entre él, su hijo y la fundación donaron lo que hoy serían decenas de miles de millones de euros. ¿A qué? Sobre todo a medicina y educación. Su dinero, por ejemplo, ayudó a erradicar enfermedades enteras en Estados Unidos, y fue clave para financiar la investigación de la vacuna contra la fiebre amarilla, salvando incontables vidas. Y así, casi sin darnos cuenta, hemos vuelto al principio, a la pregunta inicial. Entonces, ¿quién fue John D. Rockefeller? ¿El barón ladrón o el capitán de industria? Pues quizá la respuesta es que no hay que elegir. ¿Qué fue las dos cosas? Un monopolista absolutamente despiadado en los negocios, cuya crueldad solo se puede comparar con su increíble generosidad como filántropo, nos deja un legado, pues eso, tan complicado y lleno de contradicciones como lo fue él mismo.